Mi tío es policía en Salt Lake City, Utah. Una noche, el 12 de marzo de 2016, él y su compañero fueron enviados a responder a una llamada. Un matrimonio que conducía cerca de un bosque vio a 2 excursionistas muertos y parcialmente mutilados. Así que mi tío y su compañero se dirigieron a investigar. Coincidentemente, y afortunadamente, el compañero de mi tío es de ascendencia navajo. Si no lo hubiera sido, no sé si alguno de ellos estaría vivo hoy. Cuando llegaron al lugar, encontraron a 2 hombres que parecían tener poco más de 20 años y estaban, de hecho, mutilados. Los cuerpos estaban a unos 60 metros de distancia uno del otro, así que mi tío y su compañero decidieron separarse. Mientras mi tío examinaba uno de los cuerpos, escuchó un silbido en la oscuridad a su derecha. Alumbró con su linterna en esa dirección y dio una advertencia, diciendo al sospechoso que levantara las manos. Luego escuchó una voz en la misma dirección que sonaba como la de un policía que a veces trabajaba turnos con él y su compañero. La voz dijo: «Ven aquí, por favor». Con cautela, comenzó a moverse hacia el sonido con su arma desenfundada, lentamente. De repente, se dio cuenta de algo que le golpeó como una bala. Ese policía no trabajaba turnos nocturnos ese día de la semana. Además, si lo hubiera hecho, se lo habrían informado, y no debería haber estado en esa escena de todos modos. En ese momento, su compañero lo llamó por radio diciendo: «Tenemos que irnos ahora». Entonces, vio a un anciano que parecía tener unos 60 años saliendo del bosque. Le ordenó que se detuviera, pero el hombre corrió. Mi tío lo persiguió. Según mi tío, ese hombre corría más rápido de lo que cualquier persona de 60 años debería poder correr. Corrió colina abajo, y cuando mi tío llegó a la colina, el hombre simplemente había desaparecido. En su lugar, encontró un coyote corriendo en dirección contraria. Su compañero se acercó y le gritó que debían regresar al coche, así que los 2 corrieron hacia él. El compañero le explicó que vio los cortes en una de las víctimas y las huellas en el barro, y supo de inmediato lo que era. Le explicó a mi tío que era un skinwalker, y lo que era capaz de hacer, y le dijo que si mi tío hubiera seguido la voz, podría haber sido capturado. En el espejo retrovisor, vieron a un lobo persiguiendo el coche a una velocidad increíble. Mi tío le disparó, pero el lobo se internó en el bosque. Después de eso, el compañero de mi tío los llevó a la reserva navajo más cercana, donde un curandero los bendijo a ambos. Les dieron un objeto extraño como protección. Cuando regresaron a la estación, explicaron que los excursionistas habían sido asesinados por una manada de lobos. Enviaron a alguien a recuperar los cuerpos, pero para cuando llegaron, ya no estaban. La bendición del curandero debió haber funcionado porque ni mi tío ni su compañero han vuelto a ver al skinwalker desde entonces, y espero que nunca lo hagan. Mi esposo, mi suegra, yo y nuestros 3 hijos nos mudábamos de Tennessee a Oregón a principios de 2015. Desde el principio, tuvimos muchos problemas con el coche, y después de avanzar lentamente, llegamos a Nuevo México y nos quedamos temporalmente varados en un pequeño asentamiento en la reserva navajo. Al principio, todo estaba bien. La gente del lugar era increíblemente amable, y algunos de los mejores que he conocido. Teníamos algunos perros con nosotros, y nos advirtieron que no los dejáramos salir después del anochecer, ya que había varios tipos de depredadores y otras cosas que podrían querer atraparlos. Estábamos de acuerdo, ya que no conocíamos bien la zona. Mientras tanto, intentábamos encontrar una nueva bomba de agua y un termostato para el coche, lo cual tomó casi una semana. El lugar más cercano para conseguirlo estaba a unos 32 kilómetros. Durante nuestra búsqueda, las cosas empezaron a ponerse raras. La gente del lugar comenzó a ponerse nerviosa alrededor de nosotros, excepto los niños. Las mascotas, como gatos y otros animales domésticos, empezaron a desaparecer. Un día,
Los niños del lugar nos invitaron a explorar una cueva con el permiso de sus padres. Salimos alrededor de las 10:30 de la mañana y caminamos 1 hora hasta la cueva. Todo parecía normal en la cueva. Había algunos murciélagos y partes bajas donde teníamos que arrastrarnos, cosas típicas de una cueva. Sin embargo, cuando salimos por el otro lado, ya estaba oscureciendo, lo cual no tenía sentido. Decidimos tomar el camino de regreso para no tropezar en la oscuridad. Entonces, empezaron a suceder cosas realmente extrañas. No había viento y todo estaba silencioso. Los niños comenzaron a correr de regreso al pueblo y nosotros hicimos todo lo posible por mantenernos a su ritmo. Sentíamos que nos estaban observando y acechando al mismo tiempo. No se escuchaban grillos ni otros insectos nocturnos. De repente, empezamos a oír lo que parecían coyotes aullando y gritando muy cerca de nosotros. Luego escuchamos las voces de algunos miembros de la tribu, pero los niños nos dijeron que las ignoráramos y que no miráramos atrás sin importar qué. Mantuvimos nuestras cabezas ligeramente inclinadas hacia abajo y seguimos caminando. Las voces continuaban llamándonos por nuestros nombres, uno por uno. Cuando empezó a usar la voz de mi suegra para intentar llamar mi atención, supe que algo estaba muy mal. Incluso usó el silbido que ella solía hacer para llamarnos cuando estábamos fuera. Después de unos 20 minutos, uno de los adultos llegó en su coche para recogernos. Nos subimos rápidamente y nos preguntó qué habíamos escuchado o visto. Le contamos todo y vimos cómo su rostro se llenaba de terror. Aceleró a fondo, pero antes de irnos, busqué la fuente de las llamadas, aunque no vi nada. Solo olí azufre y muerte en el aire, cada vez más fuertes. A la mañana siguiente, nos dijeron que teníamos que irnos porque estábamos atrayendo demonios al lugar. Nos explicaron que no era nada personal, pero querían que nos fuéramos. Tuvimos hasta el atardecer para irnos, y logramos estar en el siguiente pueblo en menos de 1 hora. Mi suegra nos preguntó qué había sucedido. Ella y yo somos creyentes, pero mi esposo no. Le contamos lo mismo sobre las voces y se puso pálida. Ninguno de nosotros pudo explicarlo. Decidimos que solo podía haber sido una cosa: un skinwalker en el desierto de Nuevo México. Mi historia verdadera sobre un skinwalker ocurrió cuando tenía 19 años. En ese entonces vivía en Phoenix, Arizona, con mis padres mientras asistía a la universidad comunitaria. Mi cuñada, a la que llamaré Mary, me pidió que la acompañara a Tuba City, Arizona, para visitar a su madre y recoger algunos papeles. Su madre era maestra en la Reserva Navajo y nos quedaríamos allí una noche. La madre de Mary vivía en una de esas pequeñas casas del gobierno en la reserva. Había 3 o 4 casas más cerca de la suya en una calle pavimentada. Excepto por unos pocos edificios cercanos, el lugar era bastante desolado. Mi sobrino Mike, de 10 años, y mi sobrina Amy, de 9, también estaban con nosotros. Llegamos a Tuba City al anochecer, después de haber parado en un restaurante de comida rápida para llevar la cena. Comimos juntos en una pequeña mesa de la cocina, conversando y visitando un rato antes de instalarnos en la pequeña sala de estar para ver televisión. No había mucho que hacer allí, así que Mary y yo decidimos dar un paseo nocturno y explorar la reserva. Sí, sé que fue una idea muy mala. Condujimos alrededor de 1 hora y media, y sorprendentemente no pasó nada raro. Solo reíamos, hablábamos y escuchábamos música mientras recorríamos los caminos de tierra. Después de un rato, decidimos regresar. Al llegar a casa, nos quedamos despiertas un poco más antes de decidir que era hora de ir a la cama. Yo dormí en una pequeña habitación trasera, en una cama individual junto a una ventana con persianas horizontales. Mi sobrino Mike dormía en el suelo en un saco de dormir en la misma habitación. Mary y Amy estaban en la otra habitación al final del pasillo. Esa noche,
Me despertaron unos extraños ruidos de rasguños afuera de la ventana junto a mi cama. Parecía como si algo estuviera haciendo largos y deliberados sonidos de arañazos por la ventana, como cuando alguien pasa sus uñas por una pizarra. Soy una persona de sueño ligero, así que esto me despertó de inmediato. Susurré fuerte a mi sobrino Mike para que se despertara y le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo. Mike estaba somnoliento y confundido al principio, recién despertado de un sueño profundo. Le pregunté de nuevo si había escuchado el ruido de rasguños, pero no respondió. Estaba completamente fuera de sí. Luego se volvió a acostar y se quedó dormido al instante. Yo estaba perpleja y un poco asustada. Pensé que tal vez era solo un gato o un perro callejero, pero no podía entenderlo. Sin embargo, no tuve la menor intención de mirar por esa ventana, así que simplemente me quedé allí escuchando. Después de varios minutos, los arañazos se detuvieron y debí haberme quedado dormida porque lo siguiente que supe es que ya era de mañana. Mencioné lo sucedido durante el desayuno, pero nadie pareció estar muy interesado. Nos fuimos más tarde esa tarde y nunca volví a pensar en eso. 6 meses después, estaba asistiendo a una de mis clases universitarias llamada Indios del Suroeste. El profesor estaba dando una conferencia sobre diferentes leyendas e historias del pueblo navajo. Mencionó historias sobre hombres medicina malignos o brujos llamados skinwalkers. Nos explicó que son muy peligrosos y dañinos, y que tienen la capacidad de convertirse en o disfrazarse de cualquier animal, como coyotes, lobos o incluso osos. También se sabía que seguían a las personas a sus casas por la noche. Por eso nunca deberías estar en la reserva después del anochecer. Nunca se debe hacer contacto visual con un skinwalker porque pueden poseer tu alma, y tampoco se debe hablar de ellos porque eso puede atraerlos hacia ti. Pueden causar estragos y traer el mal a tu vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. Recordé aquella noche en la reserva y me pregunté si un skinwalker nos había seguido a Mary y a mí a casa después de nuestro paseo. La realización de que un skinwalker podría habernos apuntado me llenó de miedo. Pienso en esto a menudo, y estoy muy agradecida de no haber mirado por la ventana esa noche. También me atormenta el hecho de que solo había un delgado cristal separándome de una entidad tan maligna. Ahora entiendo por qué nadie en la familia quería hablar de ello. Era el año 2004 en el sur de California. Yo tenía 16 años y de la tribu navajo. Mi abuela era una mujer medicina y desde joven me estaba enseñando sus caminos. Cuando era niña, siempre me decía que no tuviera miedo de nada de lo que pudiera ver, que era especial. Desde entonces, fue como si se hubiera abierto una puerta en mí y comencé a ver cosas y a sentirlas. A veces también las escuchaba, gritos y llantos como susurros en mis oídos. Esto me obligaba a usar auriculares para dormir, reproduciendo música para ahogar los ruidos y poder descansar. He pasado por muchas experiencias paranormales durante mi infancia y hasta el día de hoy, en 2021, pero esta en particular me perturbó mucho, ya que algo atacó a mi madre. Un día, mi madre vino a verme y pude notar que lucía muy agotada, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Le pregunté qué le pasaba y me di cuenta de que estaba asustada. Me dijo: «Estoy aterrada de dormir. Todas las noches me despierto y no puedo moverme. De repente veo algo oscuro que se arrastra desde el borde de la cama por mis pies y sube por mis piernas hasta llegar a mí. Todo lo que puedo hacer es llorar. Siento manos en mi cuello que empiezan a ahogarme. Intento moverme para despertar a tu padre, pero nada sucede». La observé detenidamente mientras me contaba su historia, palabra por palabra. No soy extraña a lo sobrenatural y sé cómo mantener las cosas alejadas. Me enfureció que algo en la casa de mi familia estuviera lastimando a mi madre. Traté de calmarla y asegurarle que estaría bien. «Mamá, ven a dormir a mi cuarto esta noche. Yo me quedaré despierta y te vigilaré mientras duermes».
Veré si puedo atraparlo. Tenía una perrita llamada Princess. Era una muy buena compañera. Dormía conmigo en mi cuarto y siempre gruñía cuando sentía peligro, ya fuera tangible o sobrenatural. Durante la noche, siempre me vigilaba y me hacía sentir segura. Esa noche, mi madre se vino a mi cuarto, se acostó en la cama y le dije que durmiera, recordándole que yo estaría allí para que no tuviera que preocuparse. Eran alrededor de las 10 p.m. y se quedó dormida rápidamente. Me quedé despierta a su lado con mi perro en medio de nosotras. El perro pronto también se quedó dormido. Alrededor de las 2 a.m. no había sucedido nada, así que me levanté para ir al baño. Al salir del baño, miré hacia la puerta de mi habitación, que dejé abierta por si acaso, y vi una figura oscura que corría dentro. En mi mente pensé, bueno, aquí vamos. Volví a mi cuarto y cerré la puerta detrás de mí. Me acosté en la cama y esperé a que algo sucediera. Al poco rato, me estaba aburriendo ya que nada pasaba. Me acosté boca abajo con la mano sosteniendo mi cabeza. Solté un largo suspiro, doblé las manos y apoyé la cabeza en ellas, mirando hacia el lado opuesto de la puerta. No había pasado ni un segundo cuando oí que la puerta se abría. Tuve una rápida conversación en mi cabeza que fue algo así. ¿Alguien más se despertó? Tal vez mi hermanito. Debe haberse despertado. Mientras decía esto en mi mente, sentí que alguien sacudía la cama, pero solo por nuestras cabezas, como si estuvieran probando para ver si una persona estaba despierta. Volví a pensar, debe ser mi hermanito, mejor me levanto a ver si está bien. Pero cuando intenté moverme, no pude. Mi cabeza, mis manos, nada. Estaba completamente inmóvil. En el momento en que noté que no podía moverme, comencé a sentir que algo se subía a la cama y encima de mi madre. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y pensaba en lo que podía hacer. Sentí algo como una pierna al lado de mí, de esta cosa que estaba sobre mi mamá. La cama se sentía hundida en el medio y lo que fuera que era, tenía su pie sobre mi perro. Mi perro tampoco se movía, ni hacía ningún ruido en todo este tiempo. Luché en mi mente, diciéndome que tenía que hacer algo, que necesitaba pensar. En ese momento, mi costado comenzó a sentirse como si estuviera en llamas. Dolía tanto que me hacía perder la concentración en tratar de pensar, pero aguanté todo. Bloqueé el dolor, el miedo, el pánico, y me dije a mí misma que rezara. No podía creerlo, no podía recordar ninguna oración en ese momento, nada. Ni siquiera podía inventar una. Estaba bloqueada. Así que miré mi mano, que estaba cerca de mi rostro, y traté de concentrarme en ella, diciendo en mi mente, «Abre tu mano, solo ábrela». Traté y nada sucedía. Seguía diciéndolo una y otra vez. Parecían horas ahora, pero necesitaba luchar contra esto y salvar a mi mamá de este espíritu maligno. Entonces sentí la parte superior de mis dedos. Tomé eso y comencé a tratar de abrir mi mano completamente, y lentamente podía sentirla moviéndose. En cuanto sentí que mi mano se abría un poco, esta cosa saltó de la cama y corrió fuera de la habitación. Oí la puerta de mi cuarto cerrarse de golpe, y cuando lo hizo, sentí una oleada atravesar mi cuerpo, y finalmente pude moverme por completo. Miré a mi mamá y estaba bien. Solté un suspiro de alivio, y las lágrimas comenzaron a fluir. Mi madre se despertó preguntando qué había pasado y por qué lloraba así. Le dije, «Vamos a salir de la habitación». Nos fuimos a la sala de estar y le conté todo lo que había ocurrido. Después de eso, mi madre parecía muy asustada. Mientras terminaba de contarle, oímos algo que sonaba como algo corriendo en el piso de madera. Miramos hacia arriba y provenía del ático, pero esta vez sonaba como si intentara escapar, y luego se fue. No supimos qué fue lo que estuvo acechando a mi mamá, pero después de esa noche, nunca volvió, y mi madre me agradeció por ayudarla.
Mi historia comienza en Colorado cuando tenía 14 años. Mi familia y yo íbamos de viaje para visitar a mi abuela, que vivía en lo profundo del campo. Planeábamos quedarnos unas noches y disfrutar de la paz y la tranquilidad del campo. Siempre he sido una persona más de estar en casa, pero de vez en cuando me gustaba dar una buena caminata por el bosque. El viaje por la autopista fue largo y sin incidentes, pero una vez que finalmente llegamos, estaba muy emocionado. Después de todo, tenía mi propia habitación en la hermosa cabaña donde vivía mi abuela, con una vista increíble del lago y el bosque que rodeaban la propiedad. Nos saludamos, y después de unos minutos de conversación, me dirigí a mi habitación. Saqué mi laptop y comencé a prepararme para una sesión de juegos de calidad, cuando escuché por primera vez el aullido. Sonaba como el aullido de un lobo, pero más lento, casi distorsionado, como si hubieran grabado el aullido y lo reprodujeran a la mitad de la velocidad y bajaran el tono. Así sonaba. Era muy espeluznante, pero como no tenía mucha experiencia viviendo en el campo, lo ignoré, asumiendo que era algún animal al que no estaba acostumbrado. Pronto comenzó a ponerse el sol y yo estaba agotado, en parte por el largo viaje en coche. Comencé a prepararme para dormir y, a pesar del edredón grueso, algo no se sentía bien. Es una sensación difícil de describir, como si algo estuviera fuera de lugar o faltara. No sabía qué era, pero nuevamente lo ignoré, diciéndome a mí mismo que solo era extraño dormir en un lugar desconocido, y pronto me quedé dormido. Me desperté alrededor de las 10 de la mañana, sintiéndome muy bien descansado, y miré por la ventana. Pude ver que se había vuelto neblinoso, ya que había nubes de niebla flotando entre los árboles afuera, y también estaba lloviendo fuertemente. Era un poco difícil ver a través de las ventanas debido a la cantidad excesiva de agua afuera. Me puse el pijama y fui a buscar algo de desayuno. Cuando entré en la cocina, había una nota en la mesa. Según la nota, mi familia había salido de la casa para buscar medicamentos para mi abuela y que regresarían en un par de horas. Así que me conformé con comer unos Frosted Flakes. Estaba sentado en el cómodo sofá directamente debajo de la ventana del salón, viendo la lluvia y la niebla rodar, cuando de nuevo escuché ese aullido inquietante, el mismo aullido de la noche anterior. Era tan lento y espeso, tan deliberado. En ese momento noté una figura avanzando a través de la niebla. Por supuesto, el clima brumoso en el campo puede ser extremadamente espeso. No podía ver nada a más de 1,5 metros de la ventana y apenas podía distinguirlo, pero parecía un perro o un lobo, casi. De repente, me di cuenta de por qué sentía que algo estaba mal, muy, muy mal con este animal. A medida que la forma de esta cosa se acercaba a través de la niebla, me di cuenta de por qué me sentía así. La criatura estaba de pie sobre sus patas traseras. ¿Sobre sus patas traseras? Estaba sorprendido y confundido. Cuando finalmente pude pensar con claridad, miré a la criatura con más detalle. Sus patas estaban torcidas, dobladas de maneras extrañas, casi como si hubiera sido atropellada por un coche. Por supuesto, aquí arriba, cerca de la cabaña, la carretera más cercana que se usa con frecuencia está a un buen kilómetro de distancia. Mientras miraba con horror, la criatura giró y, sobre sus 2 patas traseras, corrió. En momentos, desapareció en la espesa niebla. Cuando se dio la vuelta, pude ver que no tenía cola, literalmente ninguna cola, como si se la hubieran arrancado o nunca hubiera estado allí. En el momento en que salí de ese trance, corrí instantáneamente de regreso a mi habitación, cerrando y bloqueando la puerta. Encendí mi laptop, tratando de buscar en Google y averiguar exactamente qué había visto. Cuando mi familia finalmente regresó alrededor de las 3, esperé hasta que mis padres salieron de la habitación para contárselo a mi abuela. Mis padres nunca me creerían de todos modos. Ella era parte nativa americana, pero no navajo. Ella me dijo que creía que lo que había visto era un skinwalker. Supuestamente,
Es un espíritu o brujo cambiaformas que toma la forma de animales para dañar a las personas. Sin embargo, nunca puede replicar perfectamente al animal que toma la forma. Cuando nos fuimos 3 días después, estaba feliz de salir de esos bosques brumosos. Después de investigar más sobre la leyenda del Skinwalker, sinceramente creo que eso es lo que vi. Así que a todos los que estén escuchando, tengan cuidado cuando se adentren en el campo de Colorado. Si me hubiera encontrado con esa criatura fuera de esa cabaña, no creo que estaría aquí para contar esta historia. Soy una persona local de la zona de Mariposa y el Parque Nacional de Yosemite. He vivido aquí desde que tengo memoria, y en mi tiempo aquí, definitivamente, he experimentado cosas raras. Aunque tengo varias historias, contaré la que más me ha marcado. Para empezar, soy nativo americano, de varias tribus, incluyendo Navajo y Miwok. Desde que era pequeño, algo siempre me ha inquietado acerca de la zona de Mariposa y Yosemite en general. Este evento en particular tuvo lugar hacia donde se encuentran el Parque Nacional de Yosemite y el Bosque Nacional de Stanislaus. Era temporada de venados, y mi familia y yo fuimos a cazar en el Bosque Nacional de Stanislaus. Habíamos escuchado sobre una zona que tenía ciervos de buen tamaño, así que decidimos montar nuestro campamento y salir a cazar a la mañana siguiente. El área donde acampamos tenía un claro a nuestra izquierda, una colina en la distancia y un bosque y matorrales a la derecha. Era la primera vez que cazaba en esta área específica, pero según algunos familiares, la colina en la distancia, al otro lado del claro, era un antiguo cementerio nativo americano. Esto nunca lo pude probar ni refutar, sin importar cuánto investigara. La primera noche fue muy tranquila y silenciosa, demasiado silenciosa. No se oían búhos ni coyotes, nada. Pasamos el día siguiente cazando sin suerte, solo vimos algunos pájaros. Cuando regresamos al campamento y se hizo de noche, notamos una vez más que estaba todo completamente silencioso. Esa noche, estaba despierto pensando cuando escuché pasos. Intenté no darle mucha importancia. Después de todo, estábamos en el bosque, ¿verdad? Probablemente era solo un animal. La noche estaba clara, sin nubes, con luna llena y muchas estrellas. Pero cuanto más escuchaba, más fuertes y pesados se volvían esos pasos. Miré afuera y no pude ver nada, aunque estábamos en terreno plano y debería haber podido ver algo. Empecé a pensar que era raro. Hice un pequeño barrido en 360 grados con una linterna y aún así no vi nada. Definitivamente podía oír los pasos y olía un ligero olor, pero no podía distinguir qué era. Justo cuando comencé a pensar que esto era extraño, escuché un aullido a lo lejos, seguido de varios más. Lo que me sorprendió fue que los aullidos recibieron una respuesta que estaba demasiado cerca para sentirme cómodo. Los aullidos continuaron, al igual que los pasos, durante la mayor parte de la noche. Parecía que se acercaban y luego se alejaban varias veces. Sé que la mayoría de los que escuchan esta historia probablemente piensen que era solo un animal. Yo mismo pensé eso hasta que me di cuenta de que los coyotes no tienen pasos tan pesados ni un olor raro. Definitivamente me sentía observado, pero traté de racionalizarlo. No pude encontrar una buena explicación que me dejara tranquilo. Al día siguiente, fue bastante tranquilo. Más caza con pocos animales vistos. Parecía estar casi en silencio nuevamente, sin pájaros ni nada, solo la brisa ocasional. Esa noche desmontamos el campamento y regresamos a Mariposa. Aunque el día fue normal, esa noche en casa no lo fue. Sentí una abrumadora sensación de ser observado. Me sentía súper paranoico. Esta sensación parece ocurrir cada vez que estoy cerca de la frontera entre Yosemite y Stanislaus, o cuando estoy en el Bosque Nacional de Stanislaus, incluso si no tengo este evento en mente. Sé que esta historia puede no parecer exactamente aterradora, pero me ha inquietado durante mucho tiempo. Simplemente no hablo mucho de ello.
Entiendo que algunas personas puedan tener explicaciones, pero ciertos aspectos de este evento no tienen sentido para mí.